Hola, buenas. Mi nombre es Íñigo García, pertenezco al grupo 13. Mis compañeros son Aritz Goyena Baroja y Miquel Romano Ullate. Y voy a presentar el trabajo final obligatorio. Para empezar tenemos aquí la tabla de versiones, en la cual me imagino que todos los grupos habrán hecho la misma o una parecida. Tenemos que tenemos que hacer un modelado de un sistema software orientado a objetos empleando el método de desarrollo de Krieg-Larman, nada del otro mundo, y el porcentaje, pues obviamente todos hemos hecho más o menos lo mismo. Pasamos al desarrollo del ejercicio, en el cual empezamos con el documento de especificación de requisitos. Para empezar, tenemos los requisitos funcionales, los cuales tienen cada uno un código en el que todos se van a llamar RF y van a tener un número ascendente, aquí el 1, el 2, el 3, etcétera. El primer requisito funcional va a ser gestionar varias cuentas, que como el propio nombre indica, el software debe permitir gestionar varias cuentas. El segundo requisito funcional va a ser mostrar mensajes de varias cuentas, como el propio nombre indica otra vez, el software debe permitir mostrar y diferenciar los mensajes de todas las cuentas en una sola pantalla. Seguidamente tenemos crear mensajes en cualquiera de las cuentas. El software debe permitir crear mensajes en cualquiera de las cuentas. Responder o republicar mensajes. Debe permitir responder o republicar mensajes. Mostrar foto. Debe permitir mostrar una foto al lado de cada mensaje y la foto del usuario que lo haya escrito. Seguidamente tenemos ver el perfil, en el que podremos ver el perfil de Twitter y mensajes de un usuario. Podremos enviar mensajes directos a otros usuarios. Podremos generar una dirección URL, en el que el software debe permitir convertir las URLs en direcciones web abreviadas. Podremos hacer follow o unfollow, es decir, podremos seguir o anular el seguimiento de un usuario. Podremos ver el estado de mensajes, es decir, el software debe permitir gestionar el estado de los mensajes, leído o no leído, y diferenciarlos. Tenemos el requisito bloquear, en el que podremos bloquear diferentes cuentas por cada cuenta manejada, eso es importante. Tendremos el requisito buscar, el cual debe permitir realizar búsquedas dentro de Twitter. Seguidamente, tras estos 12 requisitos funcionales, tendremos dos requisitos no funcionales, en el cual tendremos formato Twitter, es decir, los mensajes generados por el software deberán seguir el formato habitual de los mensajes de Twitter, 140 caracteres, etcétera, es decir, como es Twitter ahora mismo. Tenemos el requisito no funcional número 2, que trata sobre la privacidad, que al estar manejando datos personales, el software deberá asegurar la seguridad de estos, como es lógico. Hemos desarrollado el siguiente diagrama de casos de uso, en el que tenemos un usuario que será el actor principal, Twitter es el actor externo, usuario se comunicará con gestionar cuentas, así como Twitter, y extenderán de gestionar cuentas, mostrar mensajes de varias cuentas y crear mensajes de cualquiera de las cuentas. Seguidamente tenemos la priorización de los casos de uso, el cual a cada uno le hemos dado un código CP1, CP2 y CP3. Los criterios de priorización son caso de uso base, proceso importante y mejora del conocimiento que tenemos del sistema. Le hemos dado el siguiente peso, siendo el más importante proceso importante. Aquí tenemos los niveles de impacto, niveles de puntuación. Están 1, 2, 3, 4, 5, muy bajo, bajo, medio, alto, muy alto. Para cada caso de uso tenemos las siguientes puntuaciones según los criterios de priorización, y como vamos a estudiar gestionar varias cuentas, bueno, vamos a estudiar y desarrollar diferentes diagramas de gestionar varias cuentas, mostrar mensajes de varias cuentas y crear mensajes en cualquiera de las cuentas, hemos decidido darles el mayor peso. Obviamente a gestionar varias cuentas le hemos dado el mayor peso posible y nos quedará en el orden 1, en la posición 1, mostrar mensajes en la posición 2 y crear mensajes en la posición 3, aunque estos están igualados, tampoco importaba mucho el orden en el que estuvieran.
Y seguidamente tenemos los siguientes, siendo el que menos nos importaba mostrar una foto. Seguidamente tenemos los ciclos de desarrollo, los cuales tenemos 4. Nos han dado los más importantes, como he dicho antes, el caso de uso 1, el caso de uso 2 y el caso de uso 3. Seguidamente en el segundo ciclo de desarrollo tenemos el caso de uso 4, el 7 y el 12. En el ciclo de desarrollo 3 tenemos el caso de uso 9, el caso de uso 11 y el caso de uso 6. Y en el ciclo de desarrollo 4 tenemos el caso de uso 8, el caso de uso 5 y el caso de uso 10. Seguidamente pasamos al desarrollo de casos de uso en formato expandido. Tenemos en total 3 casos de uso, como había dicho antes, que son gestionar varias cuentas, mostrar mensajes de varias cuentas y crear mensajes en cualquiera de las cuentas. Para gestionar varias cuentas hace referencias al requisito funcional 1. La descripción es gestión de varias cuentas de Twitter de manera simultánea. Los actores son el usuario, que es el principal, y un administrador, que es secundario. La precondición que un usuario dispone de varias cuentas y desea utilizarlas simultáneamente. El flujo básico será el siguiente. Primero se conectará a la aplicación. Segundo, se conectará a las cuentas. Tercero, gestionará varias cuentas. Y cuarto, se desconectará. Y como el flujo alternativo hemos encontrado que puede haber un fallo de conexión, el cual deberá intentar reconectarse hasta que pueda hacerlo. Como poscondición hemos puesto que se han realizado las gestiones oportunas y la lista de tecnologías es el propio Twitter. No hemos encontrado nada más. Como temas abiertos hemos puesto puntos de extensión, que implementar el resto de requisitos funcionales RF2, RF12 derivarán en los casos de uso CU2, CU12, como es lógico. Seguidamente tenemos el caso de uso 2, que trata de mostrar mensajes de varias cuentas. Las referencias cruzadas son los requisitos RF1 y RF2. La descripción es mostrar mensajes de varias cuentas de Twitter de manera simultánea. Los actores son el usuario y administrador, como antes. La precondición que un usuario dispone de varias cuentas y desea visualizar simultáneamente los mensajes de todas las cuentas. El flujo básico es prácticamente igual, solo cambia el paso 3, si no me equivoco, correcto, en el que cambiará a gestionar varias cuentas por visualizar mensajes. Flujo alternativo, el fallo de conexión, como en gestionar varias cuentas. En este caso, al ser más específico, también hemos encontrado que puede haber un fallo en la carga de mensajes. Como poscondición es que se han visualizado correctamente los mensajes y lista de tecnologías. Otra vez, obviamente, Twitter. Los temas abiertos, los puntos de extensión, ahora no hay ninguno. Como caso de uso 3, crear mensajes en cualquiera de las cuentas será muy parecido al caso de uso anterior, mostrar mensajes en varias cuentas. Aquí cambia de las referencias cruzadas el requisito, en vez de tener el requisito funcional 2, tenemos el requisito funcional 3. En la descripción, crear mensajes de varias cuentas de Twitter de manera simultánea, en vez de mostrar. Los actores serán los mismos que en los demás casos. La precondición, que un usuario dispone de varias cuentas y en este caso desea escribir mensajes simultáneamente en estas. El flujo básico cambiará el paso 3 por escribir mensajes y el flujo alternativo solo hemos encontrado que el fallo de conexión. La poscondición, que se han escrito correctamente los mensajes y la lista de tecnologías una vez más Twitter. Y como temas abiertos, puntos de extensión ninguno. Pasamos al modelado de diagramas de secuencia del sistema, en el que tenemos el siguiente diagrama de secuencias, que nos queda algo así. Y para el caso de uso 3 y para el caso de uso 2 van a ser idénticos, solo que para el caso de uso 2 cambia a gestionar cuentas, lo tenemos aquí, por visualizar mensajes, y para el caso de uso 3 va a cambiar gestionar cuentas por escribir mensajes. Hemos decidido poner esta nota porque nos es más conveniente y nos quitaba bastante trabajo. Seguidamente tenemos el desarrollo de contratos de operación, en el que tenemos conectarse, los cuales los credenciales son datos necesarios para la autentificación.
Las responsabilidades son comenzar una sesión con el sistema para realizar una operación y presentar las opciones disponibles. Las referencias cruzadas, tenemos funciones del sistema, que son todas, y casos de uso son todos. No hemos añadido notas y en excepciones, si no se ha podido conectar, indicar que ha habido un error y reintentar. Para las salidas, datos de autentificación para conectarse a Twitter. Y está pendiente fijar qué parte de la aplicación se ocupará de esto. En el trabajo no hemos profundizado en ello, así que lo dejamos así. Para la precondición, que no haya una sesión activa, y para la poscondición, que se crea una sesión. Seguimos con gestionar cuentas, el cual las responsabilidades son gestionar las cuentas de Twitter del usuario. Las referencias cruzadas son la referencia funcional 1 y el caso de uso 1. Como notas, esta operación es generada directamente por el caso de uso 1, no tiene más. Y excepciones, que exista un problema a la hora de gestionar las cuentas. Como salidas no tiene nada. La precondición, que haya una sesión activa. La poscondición, que se hayan gestionado las cuentas. Seguidamente pasamos a desconectarse. La responsabilidad es que cierre las sesiones. Las funciones del sistema son todas. Los casos de uso todos. No hemos añadido notas. Como excepciones, si no se ha podido desconectar, indicar que ha habido un error y reintentar. No tiene salidas. La precondición, que haya una sesión activa. La poscondición, que se cierre una sesión. Seguidamente tenemos visualizar mensajes. Debe permitir visualizar mensajes de las cuentas del usuario. Como referencias cruzadas tenemos el requisito funcional 2 y el caso de uso 2. Esta operación es generada directamente por el caso de uso 2, como es lógico. Como excepción es que exista un problema al visualizar el mensaje. Los mensajes, perdón. No tiene ninguna salida. Como precondición, que haya una sesión activa. Como poscondición, que se hayan visualizado los mensajes de las cuentas. Seguidamente tenemos escribir mensajes. Va a ser prácticamente igual que visualizar mensajes. Va a cambiar el requisito funcional 3, el caso de uso 3, pocas cosas más. Bueno, como responsabilidades, permitir escribir mensajes de las cuentas del usuario. Referencias cruzadas, las acabo de decir, casos de uso y funciones del sistema. Notas, que esta operación es generada directamente del caso de uso 3 en vez del caso de uso 2, como en visualizar mensajes. Como excepciones, que exista un problema al enviar los mensajes. En el caso anterior era que existe un problema al visualizar los mensajes. Y salidas, mensajes a enviar a través de Twitter. Y está pendiente de fijar qué parte de la aplicación se ocupará de esto. Como teníamos en conectarse, en las salidas. Por último, la precondición, que haya una sesión activa, y la poscondición, que se han enviado los mensajes de las cuentas. Hemos desarrollado el siguiente diagrama de clases, en el cual tenemos un GUI, un sistema y un mensaje. Y los atributos que comienzan por ID representan los OIDs. En este caso ID de GUI, ID de sistema, ID de mensaje. El sistema tendrá un booleano que será conectado, es decir, puede estar o no estar conectado. El GUI será mostrar, la operación del GUI o el método del GUI será mostrar, y en mensaje tenemos su ID, el texto y un booleano que dirá si está enviado o no. Seguidamente tenemos el modelado de diagramas de secuencia de los escenarios del primer ciclo de desarrollo, el cual nos ha quedado esto. Aquí tenemos digamos un if, que era si son correctos los credenciales, que hará todo esto, y si no, que volvemos al paso 1, es decir, a este paso. Pero vamos, nada fuera de lo normal. Y para el caso de uso 2 y para el caso de uso 3, como hemos dicho antes, usamos una nota, con la excepción de que el sistema deberá generar objetos de la clase mensaje para la visualización y envío. Perfecto. Seguidamente tenemos el modelado de estados de dos clases, en el cual tenemos
diagrama de estados de mensaje, que podrá ser un mensaje puede estar vacío, un mensaje no puede estar no vacío, puede estar lleno, enviado, eh, puede dar un error. Enviado, no hemos puesto no enviado porque lógicamente esto puede ser, lo siento, esto puede ser un booleano que enviado sea true en este caso. Y en los demás casos es no enviado, el enviado es false. Para este diagrama quiero añadir que nos quedó bastante largo y tuvimos que utilizar bastantes notas, sobre todo esta de aquí que dice en una especie de pseudocódigo la condición de guarda CG1, que si no me equivoco estaba aquí. Bueno, es en referencia a esta parte, al mensaje no vacío mientras este no vacío. Y aquí otra vez. Y la condición de guarda CG2 para cuando tenga, es decir, para cuando tenga un carácter, si lo borro, para cuando tenga 139, si lo... si me paso de... si añado una tecla más, es decir, que pasa a lleno. Bueno, por último, y no menos importante, tenemos el diagrama de estados de sistema, el cual tendrá tres estados: desconectado, conectado y error. Como vemos es bastante más simple, bastante más sencillo y no tengo nada más que añadir. Este ha sido nuestro trabajo, espero que os haya gustado y que no os haya aburrido mucho. Un saludo y hasta otro.